Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como recordé al inicio, hoy celebramos con toda la Iglesia este domingo. Es un domingo más, es el Día del Señor, es solemnidad siempre el domingo en la liturgia, pero el Papa Francisco ya desde hace varios años nos invitó a considerar el día de hoy el día dedicado a la palabra de Dios, un día en que los cristianos, los católicos, consideramos, recordamos que Dios nuestro Señor nos donó su palabra, nos abrió su corazón, nos habló. San Juan de la Cruz tiene una bellísima expresión. Dice que algunos andan pidiéndole a Dios cosas de mucha índole y explicaciones de tantas cosas. Y dice San Juan de la Cruz: Dios no puede ya decirnos nada más, porque con su Hijo nos lo ha dicho todo. Considerar la palabra de Dios independientemente de Cristo sería una barbaridad, una herejía. Pero al mismo tiempo, si queremos y amamos a Jesucristo y creemos en Él, tenemos que amar profundamente la palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, me refiero desde la primera palabra de la Biblia hasta la última. Porque siempre que leemos estas escrituras, sea el libro que sea, el pasaje que sea, al final decimos palabra de Dios o palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que abrazarla toda, amarla toda, porque toda nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a toda la palabra de Dios. Quiero hoy considerar con ustedes un elemento que me parece muy necesario siempre en nuestro tiempo y en todos los tiempos. Hemos leído varias expresiones de salvación, de sanación, de
liberación. Las voy a repetir alguna de ellas. Dice así: porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Teníamos una opresión, un yugo, una carga, una esclavitud, y Dios la quebrantó. Dios nos liberó de esa carga. Leímos también en el Aleluya que Jesús pasaba proclamando el reino de Dios y curando de toda dolencia al pueblo. ¿Cuántas veces leemos esas expresiones de los evangelios? Todos los evangelios nos dicen que Jesús sanaba a los paralíticos, daba la vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, etcétera, etcétera. Jesús que curaba, sanaba, amaba de un modo concreto, práctico a cada ser humano que iba encontrando. Pero todo esto se refiere de modo muy especial al cuerpo. ¿Cuál es la sanación del alma? Porque el cuerpo, bien o mal, va a durar unos años. Nuestra alma es eterna. Nosotros somos todos un compuesto de alma y cuerpo, y cuando el cuerpo muera, nuestra alma se va a separar y se va a ir al cielo, es eterna. La sanación de nuestra alma es la proclamación de la palabra de Dios. Me encantaría que hoy la viéramos de verdad como un regalo que nos sana, que nos aligera, que nos consuela. ¿Cuántas veces yo me he encontrado personas que dicen sufrí por diversos motivos, por diversa índole, tal, hasta que alguien me dijo algo y esa expresión me cambió completamente la perspectiva. Esa expresión, esa palabra, ese consejo me hizo ver, entender las cosas de otro modo, y entonces empezó a sanar mi alma. ¿Cómo entra, fíjense nosotros, cómo entra en nosotros la salud del cuerpo? Medicinas, alimento, agua si estamos sedientos, etc. ¿Cómo entra en el alma? Entra a través de la palabra, la verdad. Es la verdad que entra en nuestra alma y que la sana. Y me imagino un terrón de tierra reseca, árida por el sol, por el calor, cómo absorbe las gotas de agua que le caen, las absorbe hasta que queda mullido, y ahí puede crecer una planta. Así es nuestra alma. Estamos sedientos, estamos necesitados, estamos enredados, estamos adoloridos. Hoy la Sagrada Escritura utiliza una expresión que se da mucho. El pueblo que habitaba en tinieblas. El pueblo que habitaba en tinieblas. Yo no sé si todo el pueblo habitaba igualmente en tinieblas. Por lo menos había 2 o 3 personas que no habitaban en tinieblas en esta tierra de Zabulón y Neftalí: la Virgen María, San José y Jesús. Entonces, no eran todos absolutamente. Y también habría gente muy buena, muy sensata, honesta. El centurión de Cafarnaún, que dice Jesús que no ha encontrado fe como la de él en todo Israel. Entonces, la expresión está colocando de modo genérico, es una expresión un poco genérica, a un pueblo entero en tinieblas. ¿Qué será que un pueblo entero esté en tinieblas?
Pues es que están en la ignorancia, es que están en el pecado, es que están en la violencia, es que están enredados entre ellos, complicados. ¿Cuántos significados puede tener que un pueblo se encuentre en tinieblas? El odio, el rencor, la venganza, la pobreza, la miseria humana, cultural, la ignorancia, el vicio. Todo esto puede hacer que un pueblo se encuentre en tinieblas. Pero es que esto pasa a veces, frecuentemente, a una persona. ¿Cuántas veces me he encontrado yo familias sufriendo mucho porque uno de los miembros de la familia está enredado en problemas graves y todo el mundo se lo dice y no se da cuenta? ¿Cuántas veces me ha pasado? Padres de familia, familias enteras, bien, padre, ¿qué hacemos con nuestro hermano? ¿Qué hacemos con nuestro primo, el tío, el cuñado? Me está haciendo locuras, ya se enredó, ya se endeudó, está cometiendo tontería y media y ya se lo dijimos, no se da cuenta, no quiere corregirse. Cayó en las tinieblas del error, de la ignorancia, del odio, de la venganza, del pecado, del vicio, de las adicciones. Entonces, este tema de pueblos que caen o están en las tinieblas se da en pueblos, se da en sociedades pequeñas, se da en familias, se da en individuos. Todos y cada uno de nosotros tenemos el riesgo de vivir en tinieblas. Qué horrible, qué desesperación ver a alguien que está haciendo todo mal, está enredando su vida, la está echando a perder y uno dice, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le ayudamos? No quiere, no se da cuenta, no se abre, no quiere entender de razones, no. ¿Y cómo se sentirá? He conocido personas que después de un periodo de esas tinieblas te dicen, yo me daba cuenta y no sabía cómo salir. Me lo decían, pero no quería. Estaba yo haciendo un berrinche y no quería yo salir de esas tinieblas y sabía el mal que me estaba haciendo y no podía salir, no veía cómo salir o no quería salir. ¿Qué hace Jesús para sacar a este pueblo de las tinieblas? Le predica. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el Verbo eterno de Dios. Jesús se acerca a la sociedad, a las multitudes, a cada individuo, les predica, les enseña, los consuela, los sana en sus almas y en sus cuerpos. Qué maravilla que la gente de ese tiempo frecuentemente exclama cosas de este tipo. Nadie nunca nos ha hablado así. Jamás se ha oído ninguno que predique de este modo. Me imagino la envidia que les daría a los fariseos y a los escribas, que les restregaran en las narices que nadie hablaba como Jesús, es decir, descalificándolos a ellos. Queridos hermanos, Jesús es paz, Jesús es verdad, Jesús es luz, Jesús es gracia, Jesús es justicia, Jesús es santidad, Jesús es una línea recta. En vez de estar perdidos, enredados en los entresijos del error, del vicio, del pecado, del odio, de tantas cosas necias que nos desgastan, que nos matan, abrámosle nuestro corazón a Jesucristo, palabra eterna de Dios, palabra de Dios. Ojalá que este domingo nos invite a todos a poner más atención, a buscar más, a leer más la palabra de Dios.
Voy a terminar con una anécdota que me ocurrió hace muchos años en Italia. Conocí a una linda familia de apellido extraño en Italia, se apellidaban Burattino, Títere, la familia Títere. Una familia un poco alejada de Dios, alejada de los sacramentos, alejada de la iglesia. Buena gente, pero muy alejada de Dios. Y discutiendo con ellos, intentando ayudarles, invitándoles a acercarse a Dios, a los sacramentos. Dije, oye, pero ¿han leído ustedes alguna vez el Evangelio? No. ¿Tienen un Evangelio en esta casa? Pues creo que sí. Se fue alguno de la familia, estuvo hurgando por ahí y después de un rato vino con un librito de los Evangelios. Los Evangelios es un librito pequeño. Y dice, ¿es esto? Sí, estos son los... Ah, sí, tan chiquito. Sí, es un evangelio. El evangelio es chiquito, es un librito pequeño. No son muchísimas páginas. Uno que se aplique a leer el evangelio lo lee en unas horas. Y si quieres leer algo cada día, una página, un párrafo, un capítulo del evangelio cada día, lo lees fácilmente. Esta familia ni por acá, la idea, quién sabe qué pensaban, a lo mejor veían esos librones de la Biblia que a veces se ven muy bonitos, muy diseñados, pero asustan. El libro del Evangelio es un librito pequeño, el libro de la liturgia, de la palabra, de la misa. Estamos en contacto con la palabra, pero tenemos que hacer un esfuerzo para abrirle más nuestro corazón, para acogerla, para entenderla mejor. Y hoy tenemos muchos recursos. Google, ChatGPT, bien utilizado. Por ejemplo, ¿qué significa Zabulón y Neftalí? Si yo leo esto y no sé qué es Zabulón y Neftalí, paso por encima y no entendí bien todo lo que me dijo. Oye, pregúntale a ChatGPT qué es Zabulón y Neftalí y así vas a entender hoy mejor la palabra de Dios. Hoy. Abrámosle pues nuestro corazón a la palabra de Dios, que es Cristo mismo, el Verbo eterno de Dios, y va a sanarnos, va a alimentar nuestra alma, le va a dar mucha vida, mucha paz, mucha alegría. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.